Buenos días, compañeros, ingeniero. Pues continuando con la metodología de las exposiciones, hoy vamos a hablar sobre los lineamientos técnicos para la preparación y ejecución de los planes de manejo y planes operativos. Pues primero hay que saber qué se necesita para la preparación anual de un plan operativo. Pues en este caso hace énfasis en pilares como el agua, como la vida silvestre, recursos biológicos, principalmente toda la flora y fauna que se encuentra en el área, población de áreas, protección de cuencas, vida silvestre, y también evalúa cursos de agua permanente. ¿Por qué? Porque cuando se hace la extracción de recursos maderables, se tiene que velar principalmente sobre cuántos efectos secundarios tiene la explotación de estos bosques. Otro aspecto también importante es describir o saber qué nos puede ofrecer el bosque. Pues principalmente cuando hablamos de un bosque o área aprovechada, nos habla sobre el volumen y área aprovechada, la madurez de la masa boscosa, la densidad, los diámetros, las alturas, la sanidad, cómo se encuentra el bosque, si está siendo afectado o no por plagas, por enfermedades. Como todo plan de manejo o plan operacional necesita también de horas de regeneración, también potenciar fuentes semilleras, árboles padres, para que tengan buena cantidad, calidad y distribución de semillas. Y por último también otra descripción que se considera entre los recursos del bosque está las áreas de cobertura, la distribución de los estratos, que en base a los estados anuales, a los tipos de árboles que se encuentran en los estratos, si son dominantes, si son suprimidos. Otro aspecto importante a considerar entre las características del POA, pues que este se basa principalmente en la distribución de cómo el POA también se basa en aprovechar, pero dentro de ese aprovechamiento el POA también establece todas las horas de regeneración. En este caso también se habla sobre árboles semilleros, se habla sobre la preparación de dónde se va a establecer el sitio de regeneración después de realizar un aprovechamiento. Las medidas de protección forestal que se van a aplicar, por ejemplo las alturas, las medidas de altura, las cortas anuales, los raleos, los aclareos, las alternativas técnicas para el manejo de cada uno de los estratos, por ejemplo las limpias que vamos a realizar, los diferentes inventarios que se van a hacer también dentro de los diferentes estratos que compongan el plan de manejo sostenible del bosque. Y otra parte importante es la interrelación del aprovechamiento con otros aspectos considerados en la evaluación, por ejemplo, qué tanto repercute el aprovechamiento de cierta área forestal dentro de todo el ecosistema que rodea el bosque. Dentro de los suelos y pendientes también es otro de los factores a considerar en el área de los POAs, principalmente porque estos nos permiten describir o establecer ciertos sistemas forestales, en este caso considerar también características como profundidad, la textura, la estructura, el color, la porosidad, la pedregosidad del área, porque si estamos en un terreno donde es muy pedregoso no es recomendable establecer una densidad muy alta de especies forestales debido a que no va a haber mayor aprovechamiento del terreno. Estos factores como la profundidad, la textura, la estructura, el color y porosidad determinan o describen también la densidad que se va a tener en el área, como he mencionado, la distribución y las características de los caminos, cómo se van a establecer los caminos, dónde se va a aprovechar las áreas para poder recolectar toda la madera, las distancias y la localización de las pendientes. Por ejemplo, dependiendo del tipo de pendientes, nosotros vamos a poder establecer un diseño A, como es el que tenemos acá en esta parte, un diseño B, poder poner diferentes tipos de estructuras de conservación de suelos para que estos puedan tener un efecto benéfico luego de un aprovechamiento forestal. Esto nos va a ayudar, estas prácticas de conservación de suelos y de reconocimiento del área y de saber qué es lo que queremos implementar en el POA, nos va a ayudar a nosotros a tener una distribución de los muros de contención, como se puede ver en los diferentes niveles de las zanjas. También a poder tener las barreras contra la erosión, evitar que los suelos cuando estén desprovistos de bosques puedan tener problemas de erosión. Otro aspecto importante que se tiene que considerar dentro de
de los planes de lineamiento es incluir a las comunidades para que éstas puedan obtener también ciertos beneficios. En este caso, muchos programas como los del INAO, como los de Fondo de Tierras, lo que hacen es incluir a las comunidades para que ellas puedan tener tanto el conocimiento como el acceso a las diferentes fuentes de ingreso. Esto lo que les ayuda es principalmente a que haya un mayor aprovechamiento tanto de la mano de obra que puede ofrecer la comunidad para poder hacer una unidad productiva, cierto rural o cierto estrato que nosotros queramos aprovechar. Esto permite una mayor distribución y una mayor aceptabilidad por parte de las comunidades al saber que hay una distribución equitativa de los ingresos, así como también hay una participación activa de los miembros comunitarios. Dentro del aprovechamiento forestal, como todo POA, también tiene ciertas fases, en este caso el área que es el inventario forestal, la marcación de los árboles, la planificación del aprovechamiento, qué fases, cómo se va a planificar, en dónde, cada cuánto se van a hacer los ciclos de corta, la apertura de caminos y trochas. Básicamente esta es la fase que nos ayuda a nosotros a poder dimensionar y a poder hacer un diseño de cómo vamos a extraer la madera. También está la tala o corta de los árboles, los diferentes sistemas que vamos a utilizar, así como los insumos para poder cortar y talar, el desrame, que ya sería básicamente para poder dejar solo copas y poder garantizar mayor entrada de luz al rodal. También está el troceo, el arrastro de extracción, lo conocemos como saca, la carga y transporte y el aprovechamiento de los residuos, que es básicamente los recursos energéticos que brinda el bosque ya para la obtención de leña. En el caso del inventario forestal y la planificación de actividades del aprovechamiento, pues nosotros ya sabemos que un inventario forestal tiene que tener primero un objetivo. Dentro de este objetivo también determinar cuánto es el área que vamos a muestrear, para qué vamos a realizar el inventario forestal, las diferentes herramientas que vamos a poder utilizar, un GPS, una base de datos, cintas diamétricas, osículas, GPS principalmente para localizar cada uno de los individuos forestales que se vayan a tomar muestras. Dentro de las etapas de este inventario forestal está la demarcación del área. Podemos ver que en el POA lo que se busca no es lo mismo un inventario forestal que un plan operativo anual, porque el plan operativo anual siempre busca delimitar un área y esa área delimitada es la que se va a utilizar como muestra para la extracción de madera y tener un volumen en metros cúbicos específico de cuánto es lo que esa área limitada nos va a nosotros rendir en madera. Por ejemplo, en este caso es siempre tomar en cuenta los árboles límites, marcar siempre el límite. En este caso, en este documento nos muestra cómo podemos nosotros marcar los límites con franjas amarillas, con franjas rojas, para poder saber hasta dónde vamos a realizar los muestreos. O en este caso, como la compañera Mónica nos mencionaba, saber hasta dónde se van a realizar los vuelos con los drones o hasta dónde se van a tomar los puntos de los vértices de los mapas que elaboremos. Pues esto ya lo sabemos nosotros. Una de las medidas más importantes es el DAP, y entre las cuales se utiliza para muestrear, para ejecutar los planes de manejo. ¿Por qué? Porque nos permite nosotros conocer el incremento del diámetro de la madera de los individuos, saber una proyección de cuánto volumen maderable podemos obtener. Y esto pues siempre bajo la regla de que los DAP mayor o igual a 10 centímetros ya son considerados como individuos aprovechables. Y dentro de esta metodología del DAP también se debe, como una buena práctica, siempre tomar coordenadas de cada uno de los individuos para ir también muestreando y teniendo un riguroso control de cómo es el crecimiento de los individuos dentro del área o del rodal. Otra fase que engloba el POA es la demarcación de franjas de protección y belleza escénica. Pues básicamente estas solo son prácticas que nos ayudan a nosotros cómo mantener conservado el bosque y cómo hacer un área que es tanto aprovechable, un área que también tenga cierta recreatividad dentro del ambiente que está dando lugar a diferentes factores, como por ejemplo el documento nos habla de que se tiene que establecer esta franja a una protección de 30 metros. Estas se aplican principalmente, el INAO lo recomienda como uso obligatorio para poder tener un control preventivo más adelante ante incendios o ante problemas de vientos.
El espaciamiento en el perímetro se recomienda de 30 a 50 metros y este va a depender mucho de la topografía, cómo sean los pendientes, cómo sea la pedregosidad del área, cuánto de área dispongamos. Y esto también va a considerar mucho a cuánto sea la cantidad de árboles que nosotros marquemos con los diámetros iguales o mayores a los 10 centímetros. Otro factor que se considera es la demarcación de unidades de corta. Esto básicamente se define en función de los filos de cerros. Acá es tomar unidades de corta. Lo que hablaba el documento era que básicamente es zonificar el área y poder definir hasta dónde vamos a nosotros cortar o andar extrayendo madera, principalmente porque hay áreas donde es muy difícil el acceso y se dejan esas unidades de corta para que sean solo áreas de muestreo de volumen y hacer proyecciones. Estas unidades de cortas no deben ser mayores a 40 hectáreas. Y esto con el propósito de siempre tener un manejo óptimo de los diferentes recursos para poder extraer madera de los cables, de los tractores o de diferentes insumos que vayan a entrar al área y que no haya mayor inconveniente al momento de extraer la madera. Siempre es importante en el tema de extracción de madera la marcación de caminos, cómo nosotros vamos a operar, porque hay áreas en donde se necesita primero hacer una preparación de esa misma área para poder extraer madera. Esto se hace con el objetivo de ubicar y crear las redes de almacenamiento, las redes de extracción, las redes de protección o todas las redes de caminamientos que va a tener nuestra unidad de producción. Aquí hay un cuadro que nos especifica los parámetros a seguir por categoría de caminos. Considera principalmente 3 tipos de caminos: el principal, el troncal y el ramal. El principal es donde nosotros vamos a sacar las trozas de mayor volumen y las que van a irse directamente a los aserraderos. El troncal pues ya son trozas de segunda corta que tienen una función secundaria dentro del mercado forestal, y el ramal que ya es toda la biomasa que se usa para recurso energético como leña para las utilidades. La distancia máxima en el caso del camino principal es indefinida. Este se recomienda para pendientes del 12%, porque tiene que haber mínimo de pendiente porque va a facilitar la extracción de las trozas de gran volumen o de gran diámetro. En el caso del troncal se considera del 13 al 15% de pendientes, y en el caso del ramal de un 16 al 18% con distancias máximas de 60 metros. Aquí hay un pequeño ejemplo de cómo en unos terrenos o en otras áreas se pueden establecer también construcción de alcantarillas para tener un mejor sistema de drenaje y evitar los deslaves de las áreas. Esto pues cuando ya se cuenta con mayor presupuesto y en fincas con mayor demanda o con fincas que tienen mayores certificaciones. También acá podemos ver la localización de los alcantarillados. Esto pues como les mencionaba son áreas o fincas en donde hay una mayor tecnificación para el manejo de los recursos forestales. Acá es más que nada la georreferenciación para los mapas. También en esta parte entra mucho lo que es el monitoreo satelital, porque ya podemos nosotros marcar un árbol como un punto de referencia, así como está en el ejemplo de la figura 6. Y ya bien estos pues se van a ir haciendo para tener consideración de hasta dónde llegan los puntos de extracción de la madera. Otro aspecto importante es el ajuste y la aplicación de la prescripción silvicultural del plan de manejo. Pues en las fotos 8 y 9, como podemos ver allá, son árboles selectos, los cuales se dejaron después de una extracción. Estos se hicieron luego de que estos árboles, la imagen lo que muestra es de que antes de esta área había una cierta densidad, una concentración. Antes de esto se realizó un raleo y se dejaron a los individuos más rectos, a los individuos con mayor desarrollo en diámetro, de altura, rectitud, y esto nos permite a nosotros tener o aprovechar más adelante, definir cuántas cortas vamos a poder ejecutar o qué tipos de cortas, si vamos a ejecutar una corta con reservas de semilleros, selectiva, una corta de saneamiento, una corta de árboles semilleros, es como la podemos ver en la imagen de abajo, donde ya solo son árboles, son seleccionados los árboles que se dejan, porque lo que se busca acá son árboles padres que puedan proporcionar semilla de mejor calidad.
y poder así, como les decía, seguir definiendo cortas de liberación, cortas de raleo, de tala rasa, eliminar toda la cobertura forestal para darle lugar a una regeneración. Aquí estamos hablando de una corta de reserva de semilleros. Básicamente lo que se hace es tener una selección localizada de los árboles que nos van a dar nosotros semilla. Si en este lugar, por ejemplo, tuviéramos más concentración o más densidad de individuos, lo que se hace pues, es eliminar todos los individuos deficientes y se dejan solo los individuos que tengan las mejores características morfológicas, como la altura, la capacidad de producir semilla de forma precoz, la calidad de la semilla que nos van a producir. Por eso es que se utilizan estas cortas de reserva de semillero, porque lo que se busca es que haya una reserva de semilla para los próximos años en donde vayamos a reforestar. También está la corta de los árboles semilleros, ya es la liberación, porque recordemos de que se tiene que ir haciendo cierta regeneración, no podemos ir siempre dejando a los árboles padres durante tantos años. El INAH recomienda que los árboles padres tienen que tener una duración de aproximadamente entre 25 y 30 años para ir ciclando. Entonces, por eso esta corta de árboles semilleros o la liberación se realiza de manera sistemática, ir seleccionando árboles que ya no son funcionales o que ya llegaron a su ciclo de producción y se van eliminando y solo se van concentrando las explotaciones o la extracción de la semilla de árboles con mejores características. Y pues lo que ya hemos visto en diferentes clases, muchos de ustedes lo han platicado del raleo, pues que esto es básicamente eliminar el exceso de competencia en el rodal para poder concentrar todas las características del engrosamiento de la madera, porque muchas veces se tiene que aprovechar las características mecánicas que nos ofrece el bosque y poder establecer funciones secundarias, el aprovechamiento que se le va a dar. El raleo, eso es lo que nos ayuda. Tener un mejor control de luz, mayor absorción de nutrientes y mayor desarrollo de los individuos. La tala rasa, que es básicamente un ejemplo de las imágenes que se utilizan principalmente para darle luego un lugar como una reforestación al área, para poder establecer un nuevo rodal. Esto se utiliza principalmente en bosques manejados sobremaduros, que ya son bosques muy adultos, de muchos años, son bosques decrépitos. Por ejemplo, ¿dónde podríamos realizar nosotros una tala rasa? Es en los rodales del kiosco, donde ya tenemos bosques muy dañados, de una mala infraestructura y muy plagados. Y el saneamiento, que esto pues se realiza principalmente entre las primeras etapas fenológicas o desarrollo de los individuos forestales. Esta se hace principalmente para prever todos los daños por plagas, por enfermedades, aunque la mayor concentración se realiza en las etapas de vivero. Dentro de los inventarios forestales y todo lo del POA, también está lo operacional, que es la marcación e inventario de los árboles a cortar. Pues siempre se tienen que ir marcando los árboles que vayamos a cortar para tener un manejo sistemático del área. La clasificación de árboles, pues esto es lo que mirábamos en cuanto a los estratos que tenemos en los diferentes rodales de la granja agrícola. Los podemos clasificar por clase 1, clase 2 y clase 3. Esta clasificación está englobada o está muy conectada con el diámetro que se obtiene o el volumen que tiene cada árbol. Por ejemplo, en la clase 1 son los árboles superiores a 60 centímetros. En la clase 2 son árboles que ya no son tienen el ápice quebrado, tienen deformaciones fenológicas, están solitarios, están bifurcados, están torcidos, son árboles deformes. En la clase 3 ya estamos hablando de árboles de diámetros entre 10 y 59 centímetros. Entre los tipos de inventarios aprobados que se recomiendan para los POAS está el inventario del 100% y el inventario del 20%, que es al azar. El del 100% está sugerido para los planes operativos como áreas de volúmenes menores o iguales a 300 metros cúbicos. Y en el caso del 20%, para mayores a 300 metros cúbicos. Ambos tipos de inventarios miden y consideran siempre las mismas variables como el diámetro, la altura del pecho, la altura.
También está otra parte muy importante que es el diagnóstico del área. Esto dentro de los componentes del plan de manejo nos permite definir cómo está el área, conocer nuestra área de estudio, como la ubicación geográfica, el clima, los suelos, la biodiversidad, qué especies, qué otras especies hay dentro del área, cómo son los suelos, cómo se clasifican los suelos, el uso actual que se le está dando al suelo, la zonificación de las áreas y las condiciones socioeconómicas, quiénes se están beneficiando del aprovechamiento del bosque. Por ejemplo, en un diagnóstico de un bosque, de un área de 800 hectáreas, podemos ver que acá las especies dominantes son pino y encino. Entonces esto es lo que se basa el diagnóstico, saber qué especies son dominantes, cuáles se encuentran en mayor cantidad, qué área tenemos, a qué altitud, en este caso hablando de 1500 metros sobre el nivel del mar, qué pendientes hay en el terreno y las comunidades cercanas que podemos encontrar. También se establecen los objetivos del plan, qué es lo que se quiere aprovechar, cómo queremos dar el manejo, la zonificación del área. En esta zonificación del área lo que nosotros buscamos es dividir el terreno dentro de las zonas de conservación, las zonas de aprovechamiento, las zonas de restauración, las zonas de uso comunitario. Son las diferentes zonas que va a tener el área forestal, si hay zonas de cultivo, si hay zonas de recarga hídrica, si hay zonas de pastoreo. El programa de manejo, acá pues básicamente ya nos dirigimos a lo que nos puede indicar el INAH. ¿Qué plan de manejo se acopla mejor a nuestra área según el diagnóstico? El aprovechamiento forestal, el programa de conservación. Estos programas de manejo ya entran los del INAH, el programa ProBosque, el programa de incentivos forestales. También estamos en otra fase que es la preparación del plan operativo. Acá pues la preparación del plan operativo pues, ya considera 4 pilares, que es el inventario forestal, la apertura de caminos, porque tenemos que tener en consideración cómo vamos a extraer la madera, cómo se va a realizar todo el trabajo operacional, qué aprovechamiento vamos a darle nosotros a la madera, hacia dónde vamos a dirigir los recursos que extraigamos. Y por último, como toda la de conservación, la reforestación, qué le vamos a dejar nosotros a esa área del suelo que se vaya a extraer, cómo vamos a recuperar todo el valor de esa zona de vida extraída. Y por último acá estamos hablando del cronograma de actividades, que también nosotros necesitamos saber cómo vamos a reorganizar todas nuestras actividades. Este es un cronograma pues básicamente muy resumido. Un cronograma de un POA considera actividades muy específicas porque no considera tanto como es un plan operativo anual, se tiene que velar entonces por las actividades específicas, por ejemplo en el inventario forestal, en qué meses se va a realizar el inventario forestal, el aprovechamiento, transporte, reforestación, que son básicamente actividades que tienen un importante auge entre los inventarios forestales. Los recursos necesarios para los inventarios forestales, pues la mano de obra, el recurso técnico, los insumos, la maquinaria, el presupuesto. Tenemos que también evaluar si lo que estamos haciendo está acorde al área que estamos trabajando, los indicadores de cumplimiento, ya que estos permiten medir si estamos haciendo las cosas bien, permitiendo medir nuestros resultados. También nos permite considerar cuántas hectáreas nosotros estamos aprovechando y reforestando, qué volumen de madera estamos extrayendo y el número de incendios forestales, si en caso se presentara, que estamos controlando, y esto, el tipo de obras también que vayamos a implementar en el área. Otro factor importante es de que también se habla sobre la ejecución del plan, ya poner en marcha todo lo que vamos a diagnosticar en base al inventario forestal. Durante estas fases se deben de cumplir normas técnicas, todos los reglamentos que el INAH nos vaya a establecer para el aprovechamiento, las medidas ambientales, la supervisión técnica y los registros de las actividades, todo el manejo que vayamos a darle al área. El monitoreo y evaluación. El monitoreo y evaluación que es, nos habla principalmente de verificar que el plan se esté acoplando en cuanto al área, que se evalúen los aspectos como el cumplimiento de actividades, el impacto ambiental, la regeneración del bosque, cómo se está llevando a cabo la regeneración, el cumplimiento de las metas, y esto a nosotros pues, nos permite corregir errores y mejorar la gestión del recurso.
cuando realicemos un manejo en los años siguientes. O como todos los planes son anuales, permite ir ciclando todos los procedimientos y las fases de diagnóstico que vayamos ejecutando. Pues eso sería todo, compañeros, en cuanto al plan operativo anual. Ahora voy a dejarlos con el valor. Que sería todo, compañeros. Muchas gracias por Eso no, ya. Sí, eso ya se puede.